Bienvenidos a este nuevo espacio para poder seguir creciendo juntos en las verdades de Dios. Creemos que será muy bueno para nosotros poder refrescar lo que compartimos durante nuestros servicios presenciales, para que si no pudiste estar, recibas lo que Dios tiene para vos con este mensaje. Y si estuviste presente, pero querés volver a escucharlo, que esta vez traiga algo nuevo a tu corazón. Muy bueno poder estar juntos un nuevo domingo. Iglesia, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque hoy como ya se quedó como el eslogan de la casa, nuevo mes, nueva serie. Y venimos de unas series picantes. No sé si ustedes lo vivieron de la misma forma. Me encantó. El domingo pasado mi casa fue casa anfitriona y lo que vivimos en casa fue espectacular. Si todavía no fuiste a una casa anfitriona, no te quedes afuera. ¿Por qué? Ya lo conté un par de domingos antes. No hacemos un domingo virtual porque no tenemos las finanzas para alquilar un domingo más en La Friulana. No, porque no es eso. La intención es que puedas conectar con vos, que puedas venir a mi casa, no solo a la mía. Yo en mi casa, el máximo desde que empezamos la iglesia entraron 60, más de ahí no podemos meter. Pero sí, si todos nosotros decidimos que nuestra casa sea un espacio donde otros puedan conectar con Jesús, con el mensaje, podamos conectar entre nosotros, como decía Santi, cuanto más crecemos, más fuerte tenemos que ser en nuestras relaciones. Porque sabemos, y es parte de nuestra identidad, es que no tenemos una cultura de buscar grandes números. Y sí conocer el corazón de las personas, saber por lo que estás atravesando, qué pasa en tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu lunes a lunes? Porque quiero estar intercediendo por vos. Y esta es la cultura de la casa. Saber cuándo estás, cuándo venís, cuándo te vas. Oramos el domingo pasado por María y por Pipi. Pipi todavía lo tenemos acá. María ya está ahí en España, que se van a ir a vivir allá. Y esas cosas hacen a esta casa tan cercana que me encanta que lo podamos vivir de esa forma. Que sigamos teniendo ese olorcito al tuco del domingo, ¿vieron? Así como uno dice, hoy se come el fideo con tuco. Pero bueno, iglesia, hoy estamos en una nueva serie y quería empezar este tiempo contándote una anécdota personal. ¿A cuánto le gusta escuchar los chimentos? Amén, dicen todos, ¿no? Se levantaron las manos, tremendo. ¿Sabes que como familia tuvimos la oportunidad de viajar, de hacer varios viajes de vacaciones? Yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque pudimos compartir tiempos con nuestros hijos, yendo a Santa Teresita, Mar del Plata, San Clemente. Fuimos también a Brasil, y en uno de esos viajes a Brasil, cuando los chicos eran bien chiquitos, yo qué sé, creo que Maru tenía 11 o 12 años, y así para abajo la escalerita. Una vez estábamos yendo a Brasil en el auto y eran un poco intensos mis hijos, ¿no? En el auto. Se ponía como un tanto difícil el auto. No sé cuántos tuvieron la experiencia de viajar en 2 o 3 días a Brasil en el auto. A mí me pasó cuando yo era de chico, mi viejo también tenía esas locuras de irse a Brasil en auto. Tenía un Ford Fairlane. No sé cuántos conocen Ford Fairlane. Iba con el surtidor atado atrás más o menos, porque tenía un V8 tremendo motor. Y éramos 5 hijos, más ellos 2, arriba del auto. Y un día tuvo la hermosa idea de hacer un viaje de 5 días a Brasil. Paramos en todos lados. Yo no recuerdo haberme portado tan intensamente como mis hijos. Se ve que mi viejo nos tenía muy, muy finito, pero mis hijos, no es porque fueran intensos, eran adolescentes, eran chicos, se divertían. Pero había que hacer lo que fuera posible para tratar de mantenerlos tranquilos. Fitito Fue, ¿cuántos conocen esa Fitito Fue? ¿Alguien conoce Fitito Fue o no? ¿Qué es eso? No. ¿Cómo que no? Auto amarillo, claro. ¿Y qué es esto? Veían un fitito, un auto amarillo, y el que lo veía le daba 3 piñas al de al lado, adentro del auto. No una. Y después estaba Guli Guli 3 piñas. O sea, era un upgrade de fitito amarillo, del auto amarillo. Entonces era como una masacre dentro del auto, yo tratando de concentrarme, Nati tratando de contener a los chicos. Pero la verdad que cuando uno viaja, la experiencia mía al menos, yo creo que nací con sangre brasilera, pero me anotaron acá en Capital Federal.
Y cuando uno pasa la frontera, nuestra experiencia de esa vuelta fue que el viaje a Brasil, por más largo que sea, el paisaje es increíble. Es hermosa la ruta, es como que das vuelta a una curva, porque hay mucha curva y contracurva, y encontrás un jardín en cada una de las curvas. Es hermosísimo. Los chicos estaban intensos, pero hermoso el viaje. Y hay una anécdota que me acuerdo, que nos acordábamos hoy con Nati, y es que cuando apenas habíamos pasado de la frontera del lado brasilero, claramente los carteles estaban escritos en portugués. Y después de un tiempo de silencio, porque era el último juego antes del caos, era el que habla pierde. ¿Cuántos podían llegar a aguantar, no? Y en un momento, después de un silencio de 10, 12 minutos, Bruno suelta una pregunta. Bruno es el de las preguntas. Y suelta una pregunta y me dice, papá, claro, papá, ¿qué significa Bebu? Bebu. Digo, no tengo idea, hijo. ¿Dónde lo viste? No, lo vi en un cartel ahí al costado de la ruta. Le digo, bueno, vamos a hacer esto. Vamos avanzando. Si vos llegás a volver a ver el cartel, avísame, yo lo leo y te digo qué significa. Y así que estábamos andando y dice, papá, ahí está el cartel. Y yo veo el cartel y dice, si bebeu não dirija. Significa, si bebió, no conduzca. Y él había entendido bebu en ese cartel. El portugués lo había trastocado. Y así como Bruno, muchas otras personas que estamos en la ruta de nuestras vidas, a veces las señales que vemos al costado del camino no son demasiado claras y pueden llegar a traernos algún tipo de confusión. ¿Por qué? Porque no podemos entenderlas, porque no las interpretamos, porque están lejos de nosotros. Y así como esto, y el camino estaba lleno de señales, nuestras vidas también muchas veces están llenas de señales que no podemos conectar y no llegamos a entenderlas. Y las señales estaban y están en nuestra vida, pero muchas veces no podemos conectar y no podemos entenderlo. Y en función de esto quiero compartirte que el sentido de esta serie específicamente es traer claridad a la luz de la palabra de Dios sobre esas señales que la palabra dice que siguen a los que creen. Las señales que siguen a los que creen. Y quiero que me acompañes en la lectura de el texto que es uno de los textos de nuestra visión del año, que es San Marcos 16, 15 al 18. Si tenés ahí tu Biblia, tu Biblia papel, el celular, donde sea, San Marcos 16, 15 al 18. Es Jesús hablando en otra parte de los evangelios acerca de la gran comisión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nuestra visión del año es mientras van. Y mientras van se desprende de este llamado de Jesús, de esta invitación de Jesús a que saliéramos a predicar el evangelio. Y dice el texto de esta forma, entonces les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y sigue diciendo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les va a hacer daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tremendo mensaje. O sea, si tenías miedo de que la suegra te iba a envenenar, Jesús tiene una promesa de que eso no te va a pasar. Tremendo mensaje que Jesús está soltando sobre sus discípulos. Porque el contexto de este pasaje es Jesús dando sus últimas palabras. Sus últimos deseos estaban sellando lo que Él había hecho durante todos los años de su ministerio. Porque Él les dijo, hey, yo me voy, pero ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Entonces Él los estaba empoderando con este mensaje. Y Él les estaba diciendo, ustedes tienen que llevar este mensaje.
Y después le dice la forma en la que ustedes van a hacer, o lo que ustedes van a hacer a través de llevar este mensaje, es impactar el corazón de muchos. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Nuestro gran plan, encomendado por Dios desde aquel tiempo, para vos y para mí, es llevar un mensaje, impactar corazones y hacer discípulos. ¿Cómo? En su poder y en su autoridad. Hablábamos en la serie anterior, ¿se acuerdan? Acerca del poder y la autoridad que recibimos de parte de Dios por ser hijos. Y el objetivo es traer libertad, traer sanidad y traer salvación. Y es hermoso cómo Jesús a sí mismo se muestra como alguien que es una plataforma para llevar a sus discípulos a un nuevo nivel. Y en Juan 20:21 da un énfasis sobre este llamado que le hace a los discípulos, y él les dice: así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. O sea, Jesús mismo, el que nosotros creemos, seguimos y por quien fuimos salvos, a vos y a mí nos dijo: así como Dios me envió a mí para llevar un mensaje, yo los envío a ustedes. Yo los envío a ustedes. O sea, ¿vos entendés que ese llamado es personal? ¿Vos entendés que ese llamado no se quedó solamente con los 12 apóstoles? Ese llamado se soltó para cada uno de nosotros, para que en su poder nosotros pudiéramos llevar un mensaje de salvación. Y algo hermoso es que Jesús nos mandó a vivir en medio de estas circunstancias. Y uno podría decir, todo lo que vivieron los discípulos y a través de la historia lo que podemos ver fue realmente súper desafiante. Pero Él no los dejó solos, porque Jesús, desde la autoridad que ganó en la cruz para nosotros, desprendió desde ese mismo lugar el poder para que viviéramos caminando a través de estas señales. Y estas señales, desde lo que podamos ver en la palabra de Dios y en la experiencia, las señales son el lugar donde después se desprenden nuestra experiencia y vida a través de los dones. ¿Qué significa esto? Los dones son regalos que Dios nos da a nosotros para que caminemos en nuestra vida. A través de las señales uno puede conectar con la sanidad. Dice, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, van a traer paz a los que estaban en cautividad. Y vos podés decir, hey, yo me siento bien alineado con esto que estoy viviendo. A mí me encantaba de adolescente ir a visitar personas a los hospitales, y cuanto más complicado estaban esas personas, no sé, me sentía como más metido para poder ir y orar. Tuve un montón de experiencias de personas que al pie de la muerte tomaban una decisión por Jesús, pero poder compartir un mensaje, llevar esperanza, y esa vida que se genera a través de la vida que Dios puede desatar a través tuyo y a través mío, se mueve por el poder de la cruz ganado para vos y para mí. Hablábamos que no tiene que ver con tu capacidad, con cuántos años tengas de iglesia, sino tiene que ver con lo que Él hizo, por lo cual vos podés hacer. Porque este es un desafío que no solamente Dios se lo da a pastores, a referentes de Link, a los que abren sus casas como casas anfitrionas. Todos los que se llaman hijos son herederos de esta promesa y somos responsables de llevar ese mensaje para transformar el corazón de muchos. Entonces, ¿qué es lo que exactamente está diciendo este texto? Jesús mismo nos está entregando esta tarea. Y vos y yo tenemos que tener claro que el objetivo es específicamente llevar la buena noticia. Y en el proceso nos vamos a encontrar en nuestro camino con cada una de estas señales que nos van a acompañar. Por eso dice, las señales acompañan a los que predican el mensaje, a los que creen en nuestro mientras van. Pero específicamente, cuando hablamos de señales, ¿a qué es lo que estaba refiriendo Jesús? Cuando nosotros vemos en el mundo natural señales, como esa señal que vio Bruno al costado del camino, la señal de Bebu, si tomó no conduzca. Ninguna señal
tiene el objetivo de señalarse a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Una señal no se muestra a sí misma, lo que busca es una acción o una reacción de parte tuya. Vamos a poner un ejemplo claro, si vos ves una luz roja mientras estás conduciendo, ¿qué significa? Stop. Ahora, la luz roja no significa stop, sino que hay una señal que está por detrás de esto, que nos está diciendo a vos y a mí, como una verdad universal asimilada por todos, que esa señal significa que tenemos que poner freno. Y vas a cualquier lugar del mundo, a veces en la provincia después de las 12 es otro lugar del mundo, porque la gente no frena, pero todos ven el semáforo en rojo y frenan. ¿Por qué? Porque es una señal que no habla de sí misma, sino que me está mostrando algo que está por encima de ella misma. Y cuando hablamos al respecto de el contexto espiritual, también una señal puede ser algo visible o tangible, pero que represente una realidad invisible desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, una sanidad que puede ser una señal de que el reino de Dios está actuando en la tierra. ¿Cuánto operó de lo físico en esa experiencia? No, hay una señal que se movió para que alguien que estaba enfermo, sin ningún tipo de cable, sin ningún tipo de acción física, por medio del Espíritu, esa persona fuera sana. Y de esto es lo que estaba hablando Jesús. Y dentro del contexto del pasaje que leímos en un principio, y en relación a la intención de Jesús cuando dio estas instrucciones, específicamente, entendemos también que en el mundo espiritual, una señal no se representa a sí misma, sino que está señalando un camino. Todas las señales, según la palabra de Dios, señalan un camino. Y si tenés algunos días de lectura, la palabra dice claramente que ¿quién es ese camino? Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, estas señales de las que Jesús estaba hablando no estaban mostrándose a sí mismas como algo maravilloso, sino que estaban señalando algo que estaba por encima de ellas, que era la persona de Jesús. A veces tenemos la tentación de correr atrás de las señales, pero el texto lo que dice es que las señales nos siguen y no que seguimos las señales. Entonces, cuando la palabra de Dios nos lleva a esto, es entender de que Dios puso en nuestras manos una herramienta. ¿Para qué? Para seguir fortaleciendo la verdad de que Él nos está enviando, pero que Él no nos deja solos. El camino es Jesús. Y ese camino, según la palabra de Dios, es el único camino que nos lleva a Dios. Las señales tienen que apuntar al camino, y el camino siempre nos lleva a Dios. Si las cosas funcionan de otra forma, no estamos hablando de las señales a las que Jesús se refería. Y existe un contexto realmente para entender estas señales. Y ese contexto es la autoridad de Jesús y su llamado a la gran comisión. Porque cuando Jesús resucitó, no solo venció la muerte, sino que recuperó toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y esa autoridad no se queda en Él, sino que nos las transfiere a nosotros como sus hijos, como sus discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da autoridad? Para que vayamos. Él dijo, toda autoridad me es dada, por tanto, id. La autoridad que Dios nos da a nosotros no es simplemente algo que te puede llevar a tu casa para vivir la vida como sea. No, la autoridad que Dios puso en tu vida es para que a través de esa autoridad vos y yo podamos llevar de manera eficiente un mensaje que nos trasciende, pero que nos necesita. En el momento en que Jesús da la gran comisión, dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias. Pero como te dije antes, no nos manda solos, no nos manda sin recursos, nos manda con el respaldo del cielo. Y ese respaldo del cielo lo afirma Jesús y dice, las señales van a seguir
a los que creen. Pero las señales no son una especie de efecto especial religioso. Las señales no son para lucirse, son la respuesta visible del cielo cuando alguien actúa con fe en el nombre de Jesús. Y eso pasa cuando actuamos bajo su autoridad. Por eso es que Él dice, yo los envío en mi nombre y en mi nombre van a hacer las señales. Van a predicar el evangelio y las señales los van a seguir. Y hay todo un contexto atrás de esto. Y en otras palabras, no se trata de hacer magia. A Jesús muchos le fueron y le dijeron, che, ¿nos haces algo? A ver cómo nos dijeron que vos sanabas enfermos. Hacete algo, dale, para los pibes del barrio. Jesús le dijo, no me toca hacer absolutamente nada, ninguna señal acá, no es el momento, no es la hora. No se trata de tener superpoderes. Se trata de que cuando nos movemos en su nombre, el reino de Dios se manifieste. ¿Qué flash cuando vos lees las Escrituras y podés ver que los discípulos, y me encanta, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver Chosen cuando Jesús manda a los discípulos, pero era súper loco que los discípulos iban y decían, no sé ni qué vamos a hacer, pero vamos, más o menos vimos lo que hacía. Y Jesús iba y oraba por los enfermos sin saber realmente, los discípulos, iban y oraba por los enfermos sin saber. Y cuando ves esa imagen de Chosen me encanta porque la gente se asombra de que es sanada y los discípulos se asombran de que Dios los use. Hay como un mix. Porque a veces nuestra falta de confianza y de seguridad en que Dios puede usarnos nos lleva a condicionar la entrega de ese mensaje de manera eficiente. Pero Dios a vos y a mí nos está diciendo, hey, quiero que vivan en mis señales, quiero que vivan llevando un mensaje, quiero que vivan en ese poder, quiero que caminen en ese poder. La palabra nos muestra y nos cuenta que cuando Pedro caminaba por la calle, la gente sacaba a los enfermos y la sombra de Pedro pasando por ese lugar sanaba a los enfermos. ¿Vos te podés imaginar eso? Que mi sombra, por ese poder glorioso de Dios, haga que alguien que está enfermo se sane. Y si Jesús dijo que íbamos a hacer mayores cosas que Él, ¿te pensás que hay un límite? ¿Dónde está el límite? El límite está acá. Somos nosotros. Pero Dios nos está desafiando a través de este mensaje. Porque hay una señal que se quiere mostrar, que no se muestra a sí misma, que está señalando un camino y está señalando un rumbo para vos y para mí y para nosotros como iglesia. Para nosotros como iglesia. Las señales, entonces, como dijimos, no son un show, sino que son la evidencia de que Jesús está vivo y su espíritu está en nosotros y su misión sigue en marcha. Te lo leo de nuevo. Son la evidencia, las señales de que Jesús está vivo, que su espíritu está en nosotros y su misión sigue en marcha. Y en relación a esto, quiero compartirte acerca de la primera señal que Jesús dijo a sus discípulos que los acompañaría. ¿Cuál fue? En mi nombre echarán fuera demonios. Lindo trabajo me tocó. Pero lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, es porque esto es verdad. Y sé que a algunos le puede llegar a generar como una sensación de que estamos hablando acerca de una película de terror. Pero la buena noticia es que Jesús no nos mandó a hacer nada que Él no hubiera hecho primero. Y entre otras cosas que Él dijo antes de irse fue, como te dije antes, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, porque yo me voy. O sea, vos y yo vamos a vivir esta experiencia. Puedo contarte, gracias a Dios, cientos de experiencias de liberación, de haber vivido esa experiencia de poder en el nombre de Jesús ministrar sobre alguien que estaba con alguna opresión en su vida y ver cómo el diablo soltaba esa vida porque no tiene autoridad cuando vamos en el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y aunque no lo creas, Él lo va a hacer. Y aunque todavía no estés conectado con esta experiencia, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer a través tuyo
y lo va a hacer a través mío. Pero lo que dice es que lo va a hacer a través de los que creen. Y yo quiero infundirte esto. Y para avanzar quiero poner luz sobre el tema que Jesús pone sobre la mesa como primera señal. Y como dijimos, las señales no se representan a sí mismas. Por lo tanto, esta señal tiene una evidencia concreta, señalando algo. Esta señal de echar fuera demonios señala algo por encima de sí misma. Y es de lo que Jesús se referencia en Lucas 11:20. Él dice, si yo, Jesús, echo fuera los demonios por el poder de Dios, entonces eso prueba que el reino de Dios ha venido y está justo acá entre ustedes. O sea que la evidencia que muestra la señal de echar fuera demonios significa que el reino de los cielos está entre nosotros. Ya noté acá, corta. El reino de Dios vino y el reino de las tinieblas tiene que ser expulsado. O sea, estamos hablando de que hay un mundo espiritual que no vemos, además del mundo natural que vemos. Sí. Y ahora, ¿cómo es esto? El apóstol Pablo lo comenta en Efesios 6:12 y él dice de esta forma, porque no estamos luchando contra poderes humanos. ¿Y entonces? Y sigue el texto diciendo, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen, escucha esto, mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. O sea, lo quieras o no, hay una ley espiritual atrás de esto y existe una realidad de experiencia espiritual alrededor nuestro que opera de manera influyente por medio del diablo. ¡Ay, qué miedo! Sí, claro, qué miedo cuando no sé qué es lo que porto. Qué miedo cuando no sabía que tenía el cric en el baúl y se me acababa de pinchar la goma. ¡Qué miedo! Porque cuando no sé lo que tengo, no sé cómo andar. Cuando nosotros tenemos conciencia de qué es lo que portamos y a qué nos llama Dios, vivimos de manera consciente y eficiente respondiendo a ese llamado. Porque las señales apuntan al camino que es Jesús y Jesús apunta hacia Dios y nosotros llevamos un mensaje para que muchos se acerquen a su presencia. Imaginemos esto, es como el mundo espiritual y el mundo natural, es como si dos realidades corrieran en paralelo, interactuando todo el tiempo entre sí. Los que tienen muchas películas de ciencia ficción lo van a poder conectar. Una visible y otra invisible, como el viento que uno no ve, pero que se puede sentir. ¿Vieron? Esa experiencia es bien figurativa. Y lo que pasa es que lo espiritual influye en lo natural, así como también tus decisiones y mis decisiones naturales, así como orar, perdonar, pecar, mentir, declarar verdades y muchas otras cosas, activan cosas en el mundo espiritual. Como la natural activa cosas en el mundo espiritual, lo espiritual activa cosas en el mundo natural. Y si estás con terror, no te vayas, espera a escuchar el final de la historia. Te voy a dar un ejemplo con el sonido de acá. Nosotros tenemos un sonido que se opera vía Wi-Fi. Tenemos una red Wi-Fi que si querés conectarte no va a darte señal, es simplemente una señal interna y que lo que hace es que el sonidista donde esté con una tablet, lo van a ver hoy, está Ian, puede subir o bajar el volumen. No hay cables, pero sin embargo impacta en lo natural. O sea, Ian puede estar donde esté y sube el volumen y el volumen sube sin cables. Porque hay una red invisible que con una acción natural opera de manera invisible, impactando naturalmente. Y si querés probarlo, metete adelante un parlante, hacemos la prueba y vas a ver, el resultado te vuela la peluca. Porque hay una realidad de que lo sobrenatural impacta sobre lo natural. Y esto no es para que vivamos en temor, esto es para que vivamos empoderados, sabiendo a qué nos está llamando Dios. Y pensando esto podemos decir que muchas cosas que nos pasan, muchas cosas que te pasan a vos, que me pasan a mí,
no tienen solamente un origen en el mundo natural, sino que tienen un trasfondo espiritual. Como ataques hacia nuestra identidad, como pensamientos destructivos, como conflictos sin sentido, enfermedades y muchas otras cosas más. Son cosas que están sucediendo espiritualmente, no todas, pero muchas de ellas, e impactan en nuestro físico, en nuestra realidad. Y si vos querés arreglar algo espiritual con algo natural, la verdad es que no funciona. No hay un match entre eso. Y necesitamos vivir una vida en el espíritu para poder conectar con esa realidad y actuar en base al poder y la autoridad, en las señales que Dios nos dijo que íbamos a vivir. Y es por eso que esta señal de echar fuera demonios es la primera señal que Jesús pone como evidencia. Y me encanta cómo Jesús en Marcos 1, 14 y 15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús estaba diciendo, bueno, se vencieron los plazos. El momento de que empiece a gobernar es ahora. Y Jesús asoció esta señal de expulsar a los demonios con la llegada del avance de su reino. ¿Te acordás? Porque cuando Jesús entra en escena en el mundo y en tu propia vida, escucha esto, cuando Jesús entra en escena en el mundo y entra en escena en tu propia vida, los demonios no tienen más que salir fuera. ¿Por qué lo digo yo? Si lo digo en el nombre de Jesús, sí. Como escribió el autor, con las mismas palabras de Jesús, como dijimos en Lucas 11:20. Si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces eso prueba que el reino de Dios ha venido y está justo acá en ustedes. Jesús estaba entrando a escena con un mensaje y a su vez estaba invadiendo un territorio que el enemigo, porque todo lo que Jesús viene a gobernar y a restaurar nuevamente es porque el enemigo lo había usurpado y claramente no le pertenecía. A veces cantamos nosotros: lo que el enemigo robó, tú lo devolverás. ¿Te acordás? Bueno, el enemigo robó, pero nosotros, en el nombre de Jesús, le vamos a sacar todas esas cosas y todas esas vidas que hoy están siendo invadidas por ese poder y esa autoridad. Porque el dominio del poder del reino de Dios en aquel tiempo se estaba estableciendo. Y lo que pasaba es que cualquier otro reino tenía que salir expulsable. Y lo lindo de esto es lo que pasa 7 versículos después de Marcos 1:15. 7 versículos después, Jesús empieza la acción de manera colosal. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere mostrarnos a partir de este texto de qué se trata esto de en mi nombre echarán fuera demonios. Porque ahí donde va la fe, las señales lo siguen. Y el texto dice en Marcos 1, 21 al 27. El autor empieza a describir los comienzos de la misión de Jesús, acompañado por algunos de sus discípulos. Y el texto dice: llegaron a Capernaum y el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Escucha, la gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad. Y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, que hasta ese momento nadie se había dado cuenta, ¿no? Que no me pase nunca, de que vivamos una iglesia que esté tan desconectada de la realidad espiritual, que cosas negativas espiritualmente sucedan en medio nuestro y nadie se dé cuenta de nada. Pero ahí estaba Jesús, y ahí Él estaba hablando. Y dice que en ese momento este hombre gritó y dijo: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Escucha lo que dice: yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a ese hombre.
Así nomás. ¿Y sabes qué pasó? El espíritu impuro hizo que el hombre le diera como un ataque y gritando con gran fuerza, salió de él. Y todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso los espíritus impuros les da órdenes y lo obedecen. Tremendo pasaje. Tremendo. Marcos arranca así, como una patada así en la cabeza, tremendo. Y en este texto lo que podemos ver cómo Jesús no solo hablaba con autoridad en lo natural, porque la gente dice, mirá, habla como quien tiene autoridad. Es más, a los maestros los pasaba. La gente se va a dar cuenta de eso, pero también en ese paralelo de dos mundos que transitan juntos, los demonios también se habían percatado que Jesús estaba ahí y el mundo espiritual también había sido impactado. Porque cuando nosotros vamos y caminamos con fe, las señales nos siguen. Mira qué interesante cómo nos deja ver el texto, cómo cuando los hombres se asombraron porque recién empezaban a verlo actuar en el mundo natural, dice, uy, mira quién es este. En nuestros evangelios dice, pero este no era el hijo del carpintero. O sea, era el pibe del barrio que se había destapado. Este no era el hijo del carpintero. Cuando ellos empezaban a asombrarse, el mundo espiritual decía a través de los demonios, yo te conozco. Yo te conozco. Vos venís a destruirnos. Ellos ya conocían a Jesús. Conocían su poder y reconocían quién Él era y la autoridad que Él tenía. ¿Vieron cómo esos viejos conocidos con peleas que se despiertan los 24 de diciembre cuando la familia se junta a comer? Había una bronca todo el año, nadie se mandó un mensaje y el 24 hay que sentarse a la mesa, hay una bronca, se respira en el aire. Y los demonios estaban en ese lugar y dicen, yo a vos te conozco. Los demonios lo reconocen al toque y le dicen, ¿a qué viniste? Como si fuera un maestro Jesús en otro paralelo de los evangelios, Lucas 4, 18 y 19, le responde, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad, escucha, libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para abrir la cárcel a los que están presos y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús le responde con lo que después nos encomendó. Viene a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a abrir las cárceles. Pero no se dice en el relato bíblico que Jesús iba a visitar a nadie a la cárcel. Ni siquiera cuando Juan el Bautista estaba preso, lo fue a visitar. ¿Qué significa esto? Que lo que está hablando Jesús en este texto es algo espiritual. Él va a traer libertad espiritual. Lo segundo que le dice el demonio a Jesús, que el demonio le dice a Jesús es, sé que sos santo de Dios. Y en el texto dice, vos venís a destruirnos como una pregunta, pero en el original del hebreo dice, vos venís a destruirnos, ¿no? Hace una afirmación de algo que otros ponen como una pregunta, porque tenían bien claro. Y en el momento que los demonios le hacen esta pregunta, Jesús se sonríe y le brilla el diente. ¡Quing! La respuesta de Jesús es súper significativa, porque lo primero que le dicen, ¿saben qué es? Cállate. Cállate. Y esa es la autoridad que Dios pone en nosotros. ¿Por qué cállate? Porque le estaba diciendo, tus palabras no tienen validez. Lo que vos quieras decir no tiene validez en este mundo porque es mi gobierno y yo reino. Jesús tenía clara la estrategia del diablo, influyendo constantemente en nuestros pensamientos con sus argumentos para mantenernos presos sin necesidad de estar en una cárcel. Y seguramente habrás escuchado que un amigo te contó acerca de un amigo que está atrapado en un pensamiento que no lo deja en paz. Es cosa del amigo, ¿no? Por eso es que Jesús lo primero que hizo
fue ponerlo en evidencia y después callarlo. Y lo segundo que le dice Jesús es, deja a ese hombre. ¿Sabes por qué? En ese momento Jesús mandó la orden de desalojo. Jesús echó fuera al demonio. Y en esa acción Jesús le estaba diciendo esto, mirá, vos, demonio, estás ocupando un lugar que no te pertenece, un lugar que fue diseñado para otra persona, y esa persona se llama Espíritu Santo. Porque alguien que vamos a darle libertad no es simplemente por la liberación en sí misma, es porque hay alguien que viene a habitar en tu vida para transformarte y llevarte a un nuevo nivel como un hijo de Dios, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Y mira cómo sigue. El espíritu impuro se quiso rebelar, se quiso retobar contra los polis que vinieron a sacarlo de adentro y empezó a los gritos. Le agarró un ataque y gritó con fuerte y salió de él. Igualito a esta escena. Saca una foto de esto. Porque así como en esta escena y con esta autoridad que Dios mismo nos empodera a nosotros para echar fuera demonios. ¿Te ves ahí? ¿Te ves ahí? ¿Te ves en esa? Dios a vos y a mí nos da este poder y esta autoridad. No simplemente para ver la señal, sino para poder ver la libertad. Es que Jesús nos envió a predicar y a ser discípulos, y esto seguro va a traer resistencia por consecuencia. Porque cuando vos y yo llevamos el mensaje, estamos entregando al enemigo una carta de desalojo. Y cuando Jesús hace referencia a echar, significa que tiene que haber un desalojo hacia afuera de algo que no corresponde que esté en ese lugar. Y es el gobierno de Jesús estableciéndose en la vida de las personas, desalojando al diablo que estaba como un ocupa, y seguro eso va a traer oposición en el día a día. Pero como te dije, no tengas miedo, porque vos y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y sabés qué? Colosenses 2:15 rompe todo el miedo a desalojar los demonios. Este texto dice, Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Juan 3:8 refuerza diciendo esto, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué la inacción? Dios nos está llamando a vos y a mí, a que en cada lugar donde vayamos portemos la claridad de este mensaje. Porque fue en la cruz donde Él nos delegó a vos y a mí autoridad, y esta misma autoridad es para que vos y yo seamos testigos a los que siguen, a los que las señales los siguen. Somos testigos a los que las señales los siguen. Como te dije desde el principio, las señales abren puertas al descubrimiento de los dones para movernos en las habilidades que Dios nos repartió por medio del Espíritu Santo. Pero el mayor de los dones, según la palabra, es el amor. Y nuestra mayor motivación no es la liberación, sino es ver a la gente enamorada de Cristo, libres para vivir en la plenitud de su llamado. Porque tenemos que amar más la libertad de las almas que la liberación. Esta es una de esas frases que pueden marcar el rumbo de todo nuestro mensaje. Porque la libertad de una vida transformada vale más que un simple acto de poder. Y yo te animo para que puedas guardarla, repetirla, pero también vivirla. Que este mensaje se haga carne en vos. Y así como Jesús nos encomendó su llamado, que puedas ver libres a los cautivos
Eso es lo que nos tiene que mover por medio de su nombre. Pero entrando en esta serie para cerrar, así como cuando vos estás en un avión y te sentás y está por despegar, viene una azafata y se pone con un cinturón y una mascarita, uno de los mensajes que ella dice, o que dice alguna voz en off ahí, dice, no podemos, en caso de emergencia, ponerle la máscara a alguien sin primero habernoslas puesto nosotros. ¿Qué quiere decir esto en este contexto de este mensaje? Dios va a traer en medio nuestro esa experiencia de llevar libertad a muchos otros. Pero sobre todas las cosas, a los primeros que Él quiere traer plena libertad es a mí y a vos. Porque a partir de esa experiencia de ser libres, vamos a poder entregar esa libertad. Jesús en otro de los evangelios dice, ustedes recibieron gratuitamente, ahora den eso que recibieron como gratuito a otros también. O sea que nuestra responsabilidad, a los que recibimos por gracia, por regalo de Dios, ese mensaje tremendo, tu responsabilidad y la mía es entregarlo a otro. ¿Estás ahí? Si nosotros queremos que las señales de libertad nos acompañen en nuestro camino, en nuestro mientras van, te quiero invitar a que hoy te dejes atravesar por la revelación de la palabra. Que hoy lo que quiere es venir a traer luz primero sobre nuestra propia vida. Y entonces las señales nos van a acompañar. Y Dios mismo sella y garantiza su palabra con señales. El versículo 20 de Marcos 16 dice que Jesús ascendió al cielo y que los discípulos salieron a predicar el mensaje y que ellos eran acompañados, su mensaje, con señales, echando fuera demonios, sanando enfermos, trayendo libertad a los cautivos. ¿Qué significa eso? Jesús ya no estaba con ellos. Al toque Jesús se fue, la promesa empezó a cumplirse. Y de aquel tiempo está vigente hoy para vos y para mí. Desde aquel tiempo sigue vigente para tu vida y para mi vida. Y Dios nos está desafiando hoy, no para que trates de comprenderlo con tu mente racional, sino para que puedas poner un despertador en tu vida interior y decir, es tiempo que pueda despertarme a esta realidad en la que Dios me empoderó. Entonces las señales nos acompañan y Dios mismo garantiza con su palabra y señales. Las señales no son un fin en sí mismo. Las señales son accesos para descubrir nuestros dones, aquello en lo que Dios te dio, una sensibilidad y una aptitud especial. Y esta primer señal es echar fuera demonios. Esto es reconocer, declarar y establecer el gobierno del reino de Dios en nosotros, primeramente, y a partir de nosotros, en la vida de otros. Yo quiero que me acompañes para cerrar esto en una oración. Porque el domingo que viene vamos a continuar hablando acerca de esta señal. Pero vamos a ir todavía un poco más profundo en esto de qué significa echar fuera demonios. Y sobre qué áreas el diablo también puede traer influencia sobre nuestras vidas o sobre los que tenemos alrededor. Pero yo quiero que me acompañes en una oración para poner límites durante esta semana a cualquier acción que el enemigo quiera hacer en contra de tu vida. Porque como hablamos, él no tiene más autoridad, pero él tiene poder. Y lo que va a intentar es tratar de, por medio de influencias, molestarte. No estoy haciendo una profecía. Lo que estoy diciendo es, mira, llévate el gas pimienta por si algo pasa. Y esta autoridad que tenemos en Dios también es establecer espiritualmente límites a cualquier cosa que el diablo quiera hacer. Te voy a pedir que te pongas de pie. No sé cuánto pudiste
conectar con este mensaje, pero yo quiero pedir para que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida de manera especial y que puedas tener esta claridad de la que Dios nos está hablando hoy para vivir y caminar en esta verdad, porque Dios nos llama a un tiempo nuevo. Dios te llama a vos y a mí a un tiempo nuevo. Y este tiempo es para vivir en nuestro mientras van, llevando un mensaje y viendo cómo las señales nos siguen. Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, yo ahora, en la autoridad que viene de tu parte sobre mi vida y sobre nosotros como hijos tuyos, declaro en el nombre de Jesús que reconocemos la autoridad de Cristo sobre esta casa. Reconocemos la autoridad de Cristo sobre cada una de nuestras vidas. Reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Libertador, por quien recibimos redención de pecados y por quien estamos cubiertos a través de su sangre, por quien fuimos hechos libres. Y declaramos en el nombre de Jesús que el gobierno del cielo se establece en nuestras vidas. El gobierno del cielo se establece en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras oficinas, en nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestras familias. Yo declaro en el nombre de Jesús que el reino del cielo se establece. El reino se establece. Y su poder en cada uno de nuestros hogares, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros proyectos. Hay un límite, hay un vallado espiritual que Dios pone alrededor de tu vida. Y yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida que Dios va a comenzar a traer una santa inquietud en tu corazón. Una santa inquietud para conectar con eso hacia donde Él quiere llevarte. Comprendiendo desde esta experiencia, quizás hayas tenido días tremendos, hayas vivido situaciones complicadas que no puedes encontrarle una punta, no puedes entender desde dónde vino y hacia dónde va. Y Dios te está diciendo, yo quiero traer libertad a tu vida en ese área, en ese espacio, en tu relación con tus papás, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos. En tu relación con el trabajo, con vos mismo. Dios trae libertad en el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, sobre tu mente, sobre tu corazón. Todo lo que quiere venir a traer sobre tu vida, una atadura que quiere limitarte, que quiere dejarte preso, yo declaro en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que estás cubierto por su sangre. Y que va a ser una semana donde vas a vivir experiencias de introspección, donde vas a poder conectar con tu interioridad, con aquellos espacios donde quizás durante muchos años no quisiste abrir la puerta. Durante muchos años tenías como encerrado y dijiste, de esto no se habla. Como esas cajas negras en las que decidís no tocar. Y Dios va a llamarte a una nueva experiencia de relación con Él. Una nueva experiencia de relación con Él, con su vida, con su espíritu. Porque esta libertad de la que Jesús nos está hablando hoy, esta libertad espiritual de la que Jesús hoy nos está hablando a cada uno de nosotros, primero es para nosotros, para que a partir de nosotros podamos ser los que recibieron gratuitamente para entregar de esa misma manera a los que están necesitando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.